Hola, hola a todos los que se van conectando, que se están todos conectando ahora. Mi nombre es Martina Iturria y soy asistente de la Científica Medical Network en español. Y en el día de hoy les vamos a invitar a esta charla que vamos a tener con Juan Prado. La charla se llama Escuchar desde el cuerpo, Focusing y Bioespiritualidad en el ámbito médico. Hola, hola a todos. Hay cuántas caras conocidas y cuánta gente querida, ¿eh? Mm, Estoy impresionado. Eh, pues en primer lugar, yo estoy muy contento de estar compartiendo algo tan importante para mí como es el enfoque, junto con la bioespiritualidad que hacen un conjunto que, que es grandioso. Verdaderamente es un regalo muy grande que hemos recibido de los autores de esto y el hecho de poderlo compartir, pues es para mí un regalo muy, muy, muy valioso, muy grande. Así que yo les agradezco a cada una de las personas que están aquí, a Natalia, que es la líder de este momento, de esta presentación, y a Martina, que está aquí el día de hoy. Y bueno, pues sobre todo a cada uno de ustedes. Porque no es fácil que nos reunamos en este tiempo de tantas cosas, de tantas prisas y de tantas cosas valiosas que tenemos presentes, que tenemos para allá o para ayer. Así que les doy las gracias a cada uno de ustedes, a cada uno, a cada una. Gracias, gracias. Bueno, no, a ti muchísimas gracias, Juan. Eh, a este evento, mi nombre es Natalia Sánchez. Como decían, soy la líder de la Scientific and Medical Network en español y muy contenta de tener aquí a Juan para que nos hable sobre focusing y muy contenta de ver que hay personas desde Argentina, Chile, España, Bariloche, Sevilla, Costa Rica, California. Yo soy colombiana, pero en este momento estoy en España también. Martina está en Uruguay, Juan desde México. Em, Aquí que no todos pueden habilitar el video. Ya denme en un momento. Para que puedan compartir ya la cámara. De ahora sí. Listo, sí, ahí ya los podemos ver. Bueno, entonces sin más preámbulos, voy aquí a presentar a Juan. Juan es médico mexicano con especialidades en pediatría, perinatología y en neonatología. Integró por muchos años el equipo médico quirúrgico especializado en la atención del embarazo de alto riesgo, fundando y dirigiendo el Servicio de Cuidados Intermedios Neonatales. Fue profesor de la Maestría en Innovación Pastoral de la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Juan comenta que hace más de 30 años, como resultado de una experiencia psicoterapéutica en la que le enseñaron, y sigue aprendiendo, a relacionarse con afecto con su propio cuerpo y sus sentimientos. Y eso inició un paulatino cambio de significado de su profesión, de la vida misma y de su misión en la vida. Desde entonces, Juan adoptó el focusing y la bioespiritualidad unidas como la fuente de su orientación en su vida. Dedicó gran parte de su vida a dar atención a adolescentes infractores en el Centro de Integración Juvenil. Es profesor y coach de enfoque bioespiritual en diversas instituciones educativas, dando atención personalizada a parejas y grupos en el tema y cursos teórico-prácticos. También comparte este nuevo y paradigmático proceso en el International Focusing Institute, en los institutos de focusing también de Argentina y España, y mediante numerosas publicaciones en revistas y portales médicos nacionales y extranjeros. Es autor del libro Sánate a ti mismo y sana tu mundo, Introducción a la Bioespiritualidad, que más adelante aquí para los que están en Zoom les vamos a compartir em, el libro en PDF. Entonces, bueno, entonces pues iniciemos, Juan, para que nos ilumines con
qué es focusing, qué es enfoque corporal, con una experiencia de la vida real, para que tengamos como que lo veamos primero de cómo es que realmente funciona antes de irnos a la teoría. Entonces, cuéntanos de esa experiencia que tuviste con un paciente. Sí, con todo gusto. Es una experiencia que sigue viva dentro de mí. No es algo del pasado, es algo que sigue eh, vigente, vigente en mi vida. Y lo voy a abreviar mucho, ¿eh? Porque si no nos llevamos demasiado tiempo en esto y hay otras cosas también importantes que quiero compartirles. Bueno, eh, se trata de una mujer joven que me lleva a su pequeñita de veintitantos días de vida a consulta pediátrica. Y bueno, le hago su historia clínica y en su historia clínica me revelan dos cosas que van a tener mucha importancia, como van a ver ustedes. Una, que se había embarazado aún teniendo implantado un dispositivo intrauterino. Y otra era que años antes había muerto una hermanita suya por un problema en el cual su médula, o sea, sus órganos, no producían elementos sanguíneos. Entonces el tratamiento fue ineficaz y murió la hermanita. Entonces ya con eso comenzamos con propiamente con la experiencia, ¿no? Que le pregunto yo, pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cuál es el asunto que tenemos que tratar aquí fundamentalmente? Y me dice, es doctor que no sé qué le pasa a la niña, porque si la cargo, llora. Si la amamanto, llora. Si la cambio, lloran. Bueno, dice, ni siquiera le he podido yo bañar. La baña mi mamá porque yo siento como algo muy frío en mis manos, como con hielo por dentro, y se queda allí como no sé. Entonces, al decir no sé, me doy cuenta de que ella está en contacto con algo que está allí, pero que no sabe qué es. Y ese es el origen del focusing, de ir a aquellos lugares en que sabe uno que hay algo ahí que tiene que ver con la vida, pero todavía no se ha dado el paso a saber qué es eso que está ahí. Entonces le invito a que tomemos un ratito para atender eso que está allí sintiendo en sus manos, porque tenía sus manos así como con nervios, ¿no? Y me dice de inmediato, sí. Y dije, ah, caray, qué rápido. No había resistencias para llegar a algo con alguien que apenas la estaba conociendo y que instantáneamente me dice, sí, 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 quiero ir. Entonces ya le digo, bueno, que se trata de estar allí, entrar dentro de sus manos, ir a donde está sintiendo eso y experimentarlo, experimentarlo, como creando un vínculo con eso que está allí, ¿no? Si está bien que le diga hola, pues que lo haga, ¿no? Que le diga hola a eso que está sintiendo en sus manos, ¿eh? Ahí está la importancia de todo. Ir a donde están sus manos hablándole, acercarse a ese lenguaje corporal que es valiosísimo y que, bueno, pues como podemos ver, pocas veces accedemos a esa sabiduría de nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, pues eso implica que por eso está tan dividida la ciencia de la espiritualidad, porque se han visto como dos cosas totalmente distintas, opuestas, y no es así. Entonces le digo, bueno, pues este, vamos a estar allí un ratito atendiendo a sus manos. Y se queda un ratito y la veo que se pone nerviosa. Y le digo, cuando vamos allá adentro y atendemos esas cosas que están allí, a veces viene una imagen, o a veces viene una sensación, o a veces un recuerdo.
a veces una palabra. Estaría bien que se quedara ahí un ratito por si viene algo. Y me dice, sí, sí ha venido algo. Ah, ujú. ¿Y me lo puede decir? Sí, son unas palabras. Nunca, nunca vas a ser una buena mamá para tu hija. Mm. Y empiezan las lágrimas, ¿no? Entonces le digo, ajá, entiendo, entiendo. ¿Cómo se siente eso? Y me dice, muy triste. Ujú. ¿Y qué tal si buscamos a ver dónde está esa tristeza? Y me dice, pues voy a ver. En lágrimas, ¿no? Y se queda ahí un ratito y eh, la acompaño yo allí, sintiendo mucha ternura, mucho afecto por esa mujer. Y le digo, ¿cómo se siente todo esto? Y me dice, muy triste. Y le digo, ¿dónde está esa tristeza tan grande? Y se toma un tiempo para ver todo su pecho. Pues imagínense el pecho de esa señora cuya hijita no quería tomarlo. Entonces se queda allí un ratito y le digo, pues vamos a atender cómo se siente eso. Igual que atendimos cómo se sienten sus manos y le dijeron algo sus manos, pues a lo mejor también su pecho quiere compartir algo. Y se queda allí un ratito y finalmente me dice, eh, sí, viene algo. Ujú. Y me relata de inmediato. Es cuando estoy en el hospital, mi hermanita la tengo en mis brazos, se está muriendo y estamos ella y yo solas. Y surgen más lágrimas, por supuesto. Y le invito a atender eso también. Y se queda allí un ratito y le digo, ¿está bien quedarte un rato con esto? Atendiéndolo con afecto, haciéndole saber que es algo que te importa y que no te vas a desprender de eso si es que quiere decirte algo más. Y se mantiene ahí un rato y finalmente veo que cambia físicamente todo, porque estaba pálida, estaba como desencajada y las lágrimas fluyendo así con intensidad, con dolor intenso. Y veo que empiezan a salirle colorcito en sus mejillas y empieza a como emerger una sonrisita ahí como tímida. Y, y, este, y entonces le digo, ¿hay algo más que tengamos que atender? Entonces ya se sonríe y me dice, no, ya todo está bien, ya todo está bien. Pues yo estaba muy admirado. Entonces le digo, bueno, pues el último paso del enfoque bioespiritual invita a las personas a preguntarles si lo que ha sucedido adentro, invita a la persona a decir gracias por lo que ha venido. Y se lo hago saber a esta señora. Miriam se llama. Perdón que no había dicho su nombre. Por supuesto que ella me autorizó para compartirlo. Y le digo, ¿estaría bien quedarse un ratito dando gracias por algo, a algo? Me dice, doctor, desde hace ratito he estado dando gracias por todo. Ah, impresionante. Digo, lo impresionado que estaba yo. Entonces le digo, bueno, pues tómese su tiempo y cuando se sienta bien, abra sus ojos y regrese acá afuera. Se queda allí un buen ratito
como reconectarse con el exterior. Y abre sus ojos y vi que venía de muy lejos, de unas profundidades allá. Y ya abre sus ojos y le digo, ¿cómo está ahora? ¿Cómo se siente todo esto? Y hace una pausita muy pequeña y me dice, doctor, con ganas de llegar a mi casa y bañar a mi hija. Bañar a mi hija. Le dije, bueno, ¿y siente eso que viene de adentro, de lo que ha estado viviendo? Y me dice, sí, claro. O sea, esto es el resultado de todo lo que vivía adentro. Eso ya no me lo dijo, ¿no? Entonces le digo, bueno, pues entonces vea, corrobore si eso viene de adentro y si hacer eso es llegar a su casa, pues usted lo sabrá. Entonces ya se van y a los 15 días o 3 semanas que la había citado para ver la evolución de la criaturita y todo iba bien. Y lo interesante es de que mientras estaba sentando en la oficina, llegó ahí no solamente la prima, no la tía que la había llevado primero, no estaba, pero venía la abuela de la criaturita. Y me dice, doctor, no sé qué pasó ese día que vino mi hija con usted, porque pregunté yo cuando llegaron. Y dije, ya está todo listo para bañar a mi hija, a la nieta, a fulanita. ¿Y qué cree que me dijo mi hija, doctor? Ya la bañé, mamá. Y dice, yo no lo podía creer. Ajá. Y entonces la mamá dice, doctor, y a la niña llora, pero no cuando la baño yo, en ese término, ¿no? En ese tono. Llora cuando la baña mi mamá. Entonces ahí se quedó esa cosa que pasó el tiempo y ya nunca más Miriam llegó a tener esa sensación de que nunca sería buena mamá, ¿no? Nunca le volvieron las sensaciones en sus manos. Todo aquello parece que había sido asumido y se había resuelto dentro de ella. Y pasó el tiempo y le dije, oye, a veces me dan ganas de compartir algo de lo que sucedió ese día. ¿Me permites? Sí, me dice, compártelo. Dije, bueno, muy bien. Y pasó un tiempo y le dije, oye, ¿y qué tal si me lo escribes para que yo lo pueda compartir? Me dice, sí, está bien, se lo escribo y se lo traigo. Y pasó el tiempo y nada. Y un día le digo, sigo, sigo esperando ese encargo que te hice. Sí, 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 ya. No ha sido tan fácil. No ha sido fácil ponerle palabras a esa vivencia que tuve ahí adentro. Pero cuente con ella. Pero, ¿sabe? Quiero compartirle algo. Me dice, pues yo le digo, pues dime, ¿qué pasa? Es que dice, hace unas semanas estuvo enferma, hospitalizada una prima mía, que tuvo un problema ginecobstétrico y fuimos a visitarla, mi mamá y yo. Y llegamos y nos dijo la asistente, es fulana, está en la terapia intensiva. Solamente una persona puede entrar allí. ¿Quién va a entrar de ustedes dos? Y yo dije, yo voy. Y mi mamá se quedó ahí en la sala de espera. Entonces yo entré y me dice el médico, ¿a quién buscas? A fulana. Y me dice, pues es ella. Me dice, Miriam, es que no la reconocí, doctor. Estaba como ceniza, como hinchada, rodeada de aparatos. Y como no se movía, pensaba yo, ¿está viva o está muerta? Hasta que el ventilador la produjo allí en la entrada de ella. Y me dice el médico, habla con ella. Y yo estaba todavía reticente, ¿que hable con ella? ¿No está muerta ya? Entonces, ya con eso, dije, bueno, pues lo intento.
Y saqué un cepillo de pelo y le estuve cepillando su pelo y acariciándole su carita. Y mientras tanto le decía, soy fulana, soy Miriam, te vengo a visitar. Quiero que sepas que estoy contigo. Y dice, y le empecé a relatar nuestra historia, cuánto nos habíamos querido, cómo nos divertíamos, cuántas travesuras hacíamos. Así me lo platicó con esa soltura, pero que su hijita de 3 años la estaba esperando en casa y que yo quería que vivieras. Y dice, doctor, y cuando le estaba yo comentando esto, se le estaba saliendo una lagrimita de aquí, del labillo del ojo. Y ya me despedí de ella. Y se recuperó muy rápido mi prima. Y nos vimos después de que ella salió del hospital. Y me dijo que le había pasado una cosa muy especial, que ya ella había decidido acabar con su vida y que era la oportunidad allí en terapia intensiva. Pero que cuando yo le estaba hablando, apareció ahí un personaje como muy sabio, como muy cariñoso, como muy amable, amoroso, que le estaba diciendo ese personaje lo que yo le estaba diciendo a ella. Decía ella, es que yo sabía que eras tú quien me hablaba, pero era ese personaje como de luz, como ángel, no sé qué era, el que me decía tus palabras. Y me quedé yo muy admirado de todo lo que había sucedido, ¿no? Y es que Miriam me había dicho, después de esa primera experiencia, que traía algunos otros asuntos y que le gustaría que yo la atendiera en esos otros asuntos. Entonces, le digo, sí, y nos pusimos como que a mostrarle algunas de las cosas importantes que uno hace para atender a una persona. Y ella lo aprendió y lo hizo con su prima. Y entonces ahí cerramos ya esa experiencia tan intensa, ¿no? Y luego ya pasó muy poquito tiempo cuando me dio por escrito su experiencia interna, porque yo ya había escrito algo de lo que había visto yo, lo que yo había dicho y lo que yo había visto. Pero entonces ella me entregó y me dice, doctor, aquí está, aquí le entrego mi escrito. Y me lo entregó. Y diciéndome que podía yo hacer caso de todo eso, sí, y que le gustaría que lo compartiera. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Les voy a compartir lo que ella me compartió a mí. Si alguien quisiera compartirlo o leerlo, estaría bien. Y si alguien dice, yo prefiero escucharlo, también está bien, como quieran. Sí, quisiéramos, si se puede, de alguna mamá que quiera leerlo, que levante su mano. Ok, Oriana. Eh, Martina, ¿me ayudas para que habilite su micrófono? Ahí, ya está. Ahora, ahora creo que está. ¿Me escucháis? Sí. Estoy muy conmovida, pero bueno. Son estas 3 párrafos, ¿cierto? Poquito más. Vienen más. Ah, vale. Ok. Bueno, a ver si los mocos me dejan. Al comenzar el ejercicio de enfoque, enfrento el enorme monstruo que es el miedo. A partir de haber tenido esa experiencia, el cambio de mi vida fue completo. Y no solamente cambió la mía, sino también la de mi familia. Antes de eso, yo sentía que la vida no tenía sentido,
había perdido a mi hermana. Mi madre había sido madre soltera y yo tenía que cuidar de mis hermanos y de mi casa. Estaba falta de cariño. Toda mi vida no habían sido más que puras responsabilidades. Tenía miedo de casarme y de tener mi propia familia. Era una persona que no sabía expresar lo que sentía. Me daba miedo querer y no sabía cómo tratar a las personas. Cuando me casé, empezaron los problemas. Cuando uno entra al enfoque, se empieza a sentir incertidumbre, por lo que comienza a descubrir. Pero poco a poco vas dándote cuenta que es maravilloso lo que encuentras y lo bien que se siente estar ahí. Entras y todo es oscuro, negro, es como un cuarto en tinieblas, y solo después de tanta oscuridad y soledad a lo lejos se ve un punto de luz. Te acercas a ese punto, pero cuesta mucho llegar allí. Se hace eterno el llegar a alcanzarlo. Al entrar a esa luz, había allí una niña llorando de tristeza, de miedo y soledad. No sabía esa niña para dónde ir. Al acercarme a ella comenzaron a moverse todos mis recuerdos, sobre todo los más tristes que había vivido. Todos eran acerca de la niña. Hubo un momento en que quería salir de allí. Quería irme, quería dejar todo eso, pero una voz muy confortante me hizo tener fuerzas para seguir viendo todo lo que pasaba. Y cuando me di cuenta, ya no tenía miedo. Era bonito estar viendo eso. Conforme se me fue quitando el miedo, iba llenándose de luz esos recuerdos. Poco a poco la niña dejó de llorar. Entonces se levantó y todo se iluminó. Fue cuando finalmente le vi el rostro y cuando sonrió se convirtió en la adulta que soy yo. A lo lejos había un camino verde, lleno de flores y un cielo azul. Sentía tanta felicidad que pude atender esos recuerdos uno por uno, sin miedo, con seguridad y tranquilidad. Está pasando un helicóptero. Entre esos recuerdos estaba el más doloroso que había vivido. Me acerqué y vi a mi hermana que había muerto. Pude verla y estar ahí sin miedo, sin tristeza. Lo vi pasar todo desde su enfermedad. Fue maravilloso vivir esa experiencia, pues le pude decir cuánto la quería y darle las gracias por el tiempo que Dios me dejó compartir con ella y por haber sido mi hermana. Después vinieron los momentos felices, que se me habían olvidado o los había dejado en un rincón. Fueron muchos y grandes. De repente caminé y vi a mi familia, que entonces era mi esposo y mi hija que acababa de nacer, esperándome. Estaban felices, con los brazos abiertos. Y comenzó la felicidad. Por Miriam Mendoza. Gracias, Oriana, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, Oriana. Yo también estoy aquí con el ojo, wow. Hermosa tu voz y tu eh, compromiso en la lectura. Creo que todos estamos aquí conmovidos. sí, muchas gracias. Y gracias a Miriam con esa generosidad con la que me compartió esas palabritas. Ujú. Bueno, pues, ¿qué sería Y bueno hacer? Porque me quedé yo así medio aturdido. bueno, no, lo siguiente, Juan, es que eh, volvamos un poquito a la teoría del focusing o enfoque corporal y que nos comentes acerca de los antecedentes, cómo surgió el focusing. Uy, es apasionante, ¿eh? El descubrimiento del focusing. No es ningún invento. Eugene Gendlin, descubrió qué era lo que pasaba cuando una persona cambiaba estando haciendo una terapia. Era, era algo que él había descubierto. Se daba cuenta, por ejemplo, que cuando iba con un terapeuta, este, lo que hacía la persona que era capaz de cambiar
Para empezar, como que ralentizaba la información o el compartir que estaba teniendo la persona. Y algunas personas, lo comenta Jenny, y otras personas que empezaban como a tomarse su espacio, a veces como que trataban como que de ver dentro de sí mismas, a veces descubrían un lugar ahí interior con el que contactaban, como le pasó a Miriam, y y se dio cuenta que en ese momento que sucedía algo, Jenny se dio cuenta que la persona ya estaba cambiando, ya estaba cambiando de por sí. El terapeuta no tenía que haber hecho nada, era nomás seguir el hilo del sentimiento, por decirlo de alguna manera. Y entonces el cambio se daba de una manera tan natural. Y sin embargo, es algo que no lo podían hacer todas las personas, porque la mayoría de las personas que iban a terapia no tenían vigentes esas capacidades de cambiar, no lo podían hacer. O sea, no era un aprendizaje propio de la terapia, ya tenían integrado ese aprendizaje y lo ponían a trabajar, ¿no? Simplemente teniendo una presencia terapéutica que escuchara, como lo había aprendido Carl Rogers, ¿no? En su sistema, que es la terapia centrada en la persona, que valdría la pena que revisáramos ese libro porque es grandioso, grandioso. Entonces, todo eso tiene antecedentes, ¿no? ¿Desde dónde? Pues desde el origen de la psicología humanista, ¿no? Eh, Pasando por personalidades inmensamente grandes, ¿no? ¿A quién señalar? Pues a muchos, pero como eso ya está escrito, ya está en la biblioteca, lo más adecuado es ir a la biblioteca y darnos cuenta de esa información, ¿no? A quien le interese. Pero de lo que estamos hablando aquí es de las cosas que están aconteciendo dentro de nosotros y que hablan de lo novedoso que es estar con uno mismo y con el propio cuerpo. Y eso no está escrito todavía, pero está huyendo allí dentro de nosotros y tenemos la opción de quedarnos un ratito atendiendo a esas cosas internas, sentidas, en donde hay un cierto nivel, a veces muy profundo, de vulnerabilidad y que desde ahí resulta algo novedoso, que nos hace darnos cuenta de que dentro de nosotros hay algo que se mueve y que se mueve hacia algo más, hacia la salud integral, hacia lo todavía no sabido por nosotros, hacia descubrimientos que nos hacen sentir y saber quiénes somos y que nos llevan a amarnos más, lo que somos, ¿sí? Lo que somos y cómo somos, y que nos permiten dar pasos, a veces chiquitos, a veces enormes como el de Miriam, ¿no? Por eso lo traje al caso. Entonces, creo que podríamos, en lugar de dar solamente información, pues tomarnos un tiempecito, ¿no? Para ver que si hay alguna, algo que les nazca o que quieran decir, que te quieran compartir, o que si de plano hacemos un ejercicio para darnos cuenta de los diferentes niveles de conciencia que tenemos en nuestro propio caminar, en cada momento de nuestra vida. Un ratito de darnos cuenta, ¿no? Desde lo biológico. Ustedes saben que una simple amiba, un protozoario que tiene una sola celulita, se mueve como muy a gusto cuando hay un medio ambiente nutricio. Y que cuando hay, por ejemplo, una pizquita de sal, corre, huye de ahí. Allí hay una sabiduría muy grande de ese animalito, ¿eh? Y eso lo tenemos integrado ya dentro de nosotros.
no solamente en una célula, sino en todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, cuando llevamos adelante una cosa así, llevamos adelante no solamente lo que ha sucedido en una célula del cuerpo, sino que lo que está pasando en nuestro alrededor, como lo que pasó con Miriam, con su prima, y lo que desencadenó su prima consigo misma y con su hijita y con su ambiente, igual que lo que pasó con Miriam. Entonces, es trascendente hacer esto, muy trascendente. Y bueno, pues nos quedamos de nuevo en un paz para saber qué podemos hacer. Si quiere alguien compartir algo, pues sería por favor, que lo haga, ¿no? Como somos muchos, pues sería algo muy breve, pero sería valiosísimo que alguien de los que estamos aquí pudiera decir algo de su propia experiencia. Me encantaría. Bueno, veo que el público está pidiendo hacer un ejercicio en que tenían conocer tu experiencia. eh, entonces, no sé, pues sí teníamos organizado un ejercicio grupal en donde Juan nos guía. ¿Quieres que lo hagamos ahora y después le damos unos 10 minutos después de este momento de ejercicio de enfoque? Que nos cuentes sobre cómo funciona el focusing como herramienta de sanación. Entonces, ¿hacemos el ejercicio primero, Juan? A ver que lo hagamos interactivo, ¿no? A ver qué dicen las personas que nos están escuchando. Las personas dicen que sí. Entonces, el ejercicio interactivo. Ujú, Ah, perfecto. sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a partir de estar presentes aquí en este momento, ¿no? Y darnos cuenta de que trajimos todos y todas nuestro cuerpo. Aquí está junto con nosotros. Lo podemos sentir, ¿no? Y podemos darnos cuenta que ese cuerpo siente. Y si lo tocamos, nos da noción de que sentimos que nos estamos tocando, que lo estamos sintiendo. ¿Se dan cuenta que hay varios niveles de conciencia ya ahí? ¿Sí? Y otro nivel de conciencia es de que podemos ir a donde están esos asuntos difíciles. Pero no solamente los difíciles, también algo que nos emociona, con algo que nos, que nos hace creer que sucede algo más, que tenemos ahí un proyecto, ¿no? El enfoque sirve para todo, ¿no? Y entonces hay que darnos cuenta, decía yo, dónde andamos, qué parte nuestra es capaz de acercarse con afecto a lo que estamos sintiendo y que no se siente bien. Así que es otro nivel de conciencia más profundo. Y cuando nos acercamos a eso y le damos una presencia cálida y amorosa a eso que está allí, por difícil que sea, entonces ahí estamos entrando a un nivel más profundo de conciencia. Ya no le llamo yo solamente conciencia, y le llamamos en la bioespiritualidad presencia. Es esa presencia amorosa que acoge, que arropa lo que estamos sintiendo y que le da tiempo para decirnos lo que nos quiere decir, como a Miriam. Entonces, como vemos, es progresivo o podemos quedarnos en un nivel de conciencia, digamos, de los más superficiales hasta ir a los niveles más profundos de conciencia, en el que somos presencia, donde somos nosotros mismos. Porque ser presencia allí es ser nosotros. Es lo que somos. ¿Y qué somos? Pues somos intuición, somos empatía, somos acogida, somos amor.
Y eso es tan poderoso que como con Miriam, en medio de esas profundas vulnerabilidades, emergió allí una nueva persona, un nuevo ser humano. Y a eso estamos llamados, a estar en desarrollo, día con día, momento a momento. Porque finalmente a lo que nos dirige la bioespiritualidad, en palabras de Edwin Mamao, es tener siempre vigente una sensación física que Jenny le ha llamado sensación sentida, felt sense, y de ir con ella, y de darle esa calidad de presencia que le permite abrirse, contarnos nuestra historia, y aceptar y acoger esa historia, y ser más nosotros mismos. Entonces, en esa cosa tan breve, pues están años y años de investigación de Jenny. Y obviamente de experiencia de toda persona que enfoca. Ahí está vertida toda una experiencia, una progresión, un desarrollo, un siempre estar en contacto con uno mismo y agradecido por lo que está viniendo a cada momento. Así de simple, ¿no? Pero a veces nos llevamos mucho tiempo en darnos cuenta de hacer esas conexiones. Yo me llevé meses desde que fui con la terapeuta y me dijo no, la pregunta, que pensaba yo que podía yo compartir. Y ya le dije mi propio problema y al finalizar toda esa sesión me dice, oye Juan, ¿y todo eso cómo se siente? Y yo me quedé, ¿cómo que cómo se siente? Lo que Miriam ya tenía en las manos, yo no entendía la pregunta. Le digo, es que no sé, no entiendo. Sí, sí, dice, pues, ¿cómo se siente? ¿Dónde sientes todo eso que me estás platicando? Con dolor. Y a mí se me revolvió el estómago y finalmente le dije, pues la verdad yo no sé, no siento nada. Entonces me dice esta terapeuta, esta queridísima persona, bueno, Juan, pues estás desconectado. Te voy a pedir que pidas tu próxima cita y que ya que nos volvamos a ver, mientras tanto hagas ejercicios de reconexión con tu cuerpo. Por ejemplo, si caminas por un lugar, pues que sientas tus pies en el calzado. Si vas por un lugar donde hay un arbolito o escuchas un pájaro, pues que los escuches, que los veas. Y que si levantas tu cabeza y ves el cielo, pues te das cuenta que ahí hay una nube, ¿no? Y si te tomas un trago de agua, que sientas tragando esa agüita. Y eso ya no me pareció tan fuera de lugar por mi formación médica, ¿no? Ahí es donde entra la conexión entre lo médico y la espiritualidad, que parece muy sencillo, pero no lo es tanto. Entonces estuve haciendo eso. Bueno, cuando yo terminé mi segunda sesión, volvían las lágrimas. Y entonces me dice esta queridísima mujer, que ya se fue, Juan, tú estás deprimido desde que naciste. Te sugiero que vayas con una persona conocida y que vea si eh, corrobora ese diagnóstico profesional y si crees que estaría él bien que tomaras un antidepresivo. Y lo hice. Y yo creo que funcionó, pero se tardó porque a los 4 o 5 meses me di cuenta de que podía responder desde mi cuerpo a lo que estaba viviendo. Cuando tuve un asunto ahí con un familiar. Y me di cuenta que lo traía aquí y que lo tenía como algo opresivo, como algo que no me dejaba respirar muy bien, etcétera, ¿no?
Y cuando terminé de relatarle eso, esta persona me dice, Juan, vas a salir adelante. Y yo dije, ay, ¿qué es eso? ¿Por qué dice eso? Tendrás razón. Y fue hasta que yo fui conociendo a Jenlin, el que descubrió el focusing, por sus escritos, que me di cuenta que lo que había hecho esta terapeuta era poner en acción esos procesos internos que son desde los cuales se lleva adelante el cambio de la personalidad, como él mismo dice, ¿no? Y a partir de entonces yo ya pude empezar a enfocar por mí mismo y a estar percibiendo esas realidades internas a las que sé yo que no podría haber tenido acceso de otra manera, más que enfocando. Así que, perdón por distraerme tanto, pero a ver, por favor, si No, quieren, no es ninguna distracción. bueno, pues Siguiendo, vamos a hacer eso, ¿no? siguiendo el hilo, porque empezaste pues justo a mencionar sobre cómo funciona el focusing como herramienta de sanación, si nos puedes decir en corto, para luego dar espacio al ejercicio, en corto, en 5 minutos, cómo funciona como herramienta de sanación corporal, cómo lo has visto con tus pacientes, ese proceso de sanación. Sí, simplemente tomando en cuenta que hay algo sentido y que uno propone a la persona que se acerque a eso sentido y que le dé su aprecio a lo que está allí. Y lo demás sucede de por sí, sucede. No tiene uno que hacer las grandes cosas, no tiene uno que inventar nada. Lo que inventó Jennings es que esos procesos están inscritos en la persona. Somos esa persona que tiene esos elementos que llevan adelante cualquier situación que está uno viviendo. Y eso tan simple, pues es accesible a todo mundo, ¿eh? A todo mundo. Los niños son especialmente sensibles para eso. Los niños. Bueno, antes de que hablen, ya se da uno cuenta de lo que es un niño, ¿no? Cuando lo está recibiendo, bueno, yo como pediatra, neonatólogo, y lo recibo y se lo doy a su mamá, pues veo lo que sucede allí, ¿no? El poder espiritual que tiene esa criatura recién nacida, ¿no? No tiene que hacer nada, nomás estar presente. ¿Y qué hace la mamá? Pues lo abraza, lo siente. Ahí está el vínculo amoroso, el poder del amor, ¿no? Entonces, no, eh, lo que queramos saber de eso ya está, como decía. Y creo que en general basta con algo tan simple. Saber lo que ya está allí, ¿no? Que lo único es que tenemos que aprender a poner a trabajar esos recursos interiores que nos están dando el camino a transitarlos, a vivirlos y a disfrutarlos plenamente. Bueno, pues, ¿qué tal si ya comenzamos? ¿Cuánto llevamos ya? Sí, sí, sí. No, pues estamos muy bien de tiempo para que entonces guíes el ejercicio grupal de enfoque, para que todos nos conectemos con nuestro cuerpo, que haya espacios así de silencio, con tu hermosa forma de guiar, porque soy testigo eh, de, de lo maravilloso que es tener una sesión de focusing con Juan. Entonces, adelante, Juan. Pues comencemos, ¿no? Quien sienta bien tener los ojos abiertos está bien. Quien quiera cerrarse un poquito para cerrar todo hacia adentro, también está bien. Así es de que tomémonos unos momentos para ingresar a ese espacio interior, que es único para cada quien.
sagrado. Y que simplemente sintamos que estamos respirando, que nuestro cuerpo respira de por sí. Y podemos sentirlo, es algo que se siente. Lo estamos sintiendo. Y quedemos ahí un momentito por si encontramos algo que nos llame la atención de una manera sentida y que nos diga algo con el lenguaje con el que nuestro cuerpo habla, alguna emoción que está presente ahorita, alguna sensación física que tenga que ver con esto que estamos viendo, algún sentimiento. Entonces hagamos una revisioncita interior para ver cómo se siente algo de esto ahorita en mi cuerpo, en estos momentos. Y si encontramos algo, pues ver si está bien ir allí, a donde está eso que está ahí. A veces podemos hacerlo, a veces no. Y las dos cosas, como les digo, también están bien. Simplemente hay que estar. Y si hay algo como que dice, no, yo a eso no me puedo acercar, o alguien que de plan, algo que de plano me abre los brazos, pues voy allí y me le entrego. Todo esto está bien. A ver, ve, que en tu caso particular me refiero a cada una de las personas presentes. ¿Qué se siente bien hacer en ese lugar? Y si encontraste algo sentido, pues ir a donde lo estás sintiendo. A veces puede ser algo acá en la cabeza que como que me estalla, o a veces en el cuello. A veces siento algo en mi rostro que me dice, ay, 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 ay. A lo mejor es algo pesado. A lo mejor es algo que le falta aire acá adentro, o opresivo. Si le pones nombre a eso, está bien, pero si no, basta con que lo sientas. O a veces lo puedes sentir en los brazos, ay, caídos, ¿no? Como un cansancio. O algo acá dentro en el abdomen. Mm, como que algo está pesado allí. O como un vacío. O como una bola de plomo, por decir algo. O quizá las piernas muy cansadas. O con ganas de salir de aquí y hacer algo más. Así que con lo que sea que venga, quédate un ratito, creando ese vínculo profundo con ese lugar de tu cuerpo que te habla, que te está poniendo en contacto con lo real. Un momento dejamos fuera todo lo que la cabeza pueda decir y vamos a esto que
va más allá de las palabras y más allá de reflexiones, de análisis. No, eso tenemos que aprender a dejar un ladito y quedarnos con lo que sentimos. Claro, diciéndole a eso que está allí que no lo vamos a despreciar, sino que volveremos a eso en el momento que se necesite. Y en la medida de lo posible, abrirle el corazón a lo que esté allí. Y a lo mejor viene algo como un mensajito de ahí adentro, de ahí, desde lo sentido, y que puede ser una lagrimita o puede ser un cierto dolor o un recuerdo o una imagen o a lo mejor simplemente algún tono interior que anda por ahí adentro, a veces luminoso, a veces lúgubre. Y vemos si lo podemos recibir. Y nos tomamos un tiempo para darnos cuenta si al hacerlo algo está cambiando dentro de nosotros. Porque cuando se junta lo que sentimos con ese algo que viene, algo como lo que les acabo de decir, como, como una imagen, como algo que checa, que se conecta 100% con lo que sentimos, viene el cambio. ¿Se da? Se mueve por sí solo. Y curiosamente, eso es lo que lleva a ese asunto que estábamos acompañando antes. Regresamos a él y nos damos cuenta que algo se movió. Puede ser el caso o puede que no. Pero bueno, estaría muy bien darnos una vueltecita ahí por dentro para ver si se dio algo nuevo. Y quizá ha venido una luz muy especial que ha movido muchas cosas. O quizá sea algo que necesita ser escuchado más tiempo. Así que sea lo que sea, pues disfrútalo. Nútrete con eso que ha venido. Disfrútalo. Paladealo. Y es algo que, si es algo que necesita ser escuchado más tiempo, pues ve si está bien decirle, quiero regresar contigo. Hazme saber el momento en el que es más propicio para mí regresar contigo. Quiero volver y regresar contigo.
porque eres parte mía, porque me importas. Así que tómate tu tiempo y al ritmo de cada quien. Vamos suavemente regresando a este lugar de nuestro encuentro el día de hoy. Bueno, pues vamos regresando poco a poco, ¿no? Todos con todos. Y si nos vamos dando un poquito de retroalimentación, pues sería genial. ¿Quisieras que abrir el espacio para que las personas quieran compartir, para aquellas que quieran? Ajá, sí, sí, queda abierto. Bueno, entonces si alguien quiere compartir, puede alzar su mano, poner algún comentario en el chat. Cristina está alzando la mano. A ver, te escuchamos, Cristina, y luego Olga. Sí, buenos días a todos. Juanito, qué gusto verte. Qué gusto oírte y verte y estar aquí contigo y todas las personas que te siguen. Me encanta tu forma de acompañar y me encanta que sigas en esto. Tú y yo empezamos casi juntos hace pues como 40 años y yo sigo también fiel al enfoque en mi vida personal y en mi trabajo como psicoterapeuta y verdaderamente es algo maravilloso esto de tener este gran recurso que es el enfoque. Em, ¿Qué te puedo decir? Que me encantaría estar mucho más en contacto contigo porque nos perdimos un buen rato, aunque siempre te he sentido cerca. Pero qué bonito y qué importante que todos tengamos este recurso que es un recurso natural, que lo que pasa es que lo hemos olvidado, pero que lo traíamos desde niños, como tú dices, los niños nos enseñan a enfocar porque están en eso, ¿no? Están en su sabiduría corporal que les habla y los hace seguir sintiendo
vivos y merecedores de estar aquí en la vida. Entonces, pues te felicito y gracias por esta invitación y espero seguir en contacto contigo y obviamente con nosotros como grupo del Centro de Acción del Sagrado Corazón, pues te necesitamos también mucho para seguir compartiendo y ayudándonos mutuamente. Muchas gracias. Wow, gracias, gracias, Cristi. Muchísimas gracias. Tú tienes más tiempo que yo, ¿eh? Tú eres mi hermana mayor en esto del focusing. Así que te lo Gracias. agradezco y cada palabra que has dicho me llena el corazón. Gracias, gracias. Bueno, ahora escuchamos a Olga. Hola Juan y a todas y todos. Qué alegría. Bueno, estoy muy conmovida de conocerte, Juan. La verdad, estoy muy tocada. He estado leyendo esta mañana también tus artículos y, ay, también ahora, no sé, tengo como me encantaría hablar 1000 horas contigo. Es como si hubiese estado mucho tiempo esperándote o algo así, porque tengo como todo un viaje. Tengo como, también hago focusing y estoy ahí en un camino con el focusing, pero no sé, me toca mucho, sobre todo creo que como paciente, pero también como convocada hacia, de alguna manera, acompañar una revolución en la medicina. No sé muy bien cuál es mi lugar y creo que igual voy a contar algo también para, wow, la potencia que tiene una práctica, una simple práctica, ¿no? Yo soy asmática desde niña. Y ahora, aprovechando también que estábamos enfocando juntos, que creo que a veces cuando se hace una práctica comunitaria, una es más valiente, ¿no? Entonces he ido un poquito, estaba como sintiendo un poquito de insuficiencia respiratoria, que normalmente los asmáticos nos da tanto miedo sentir eso que rápidamente nos echamos el Ventolin, ¿no? Es salbutamol. Pero hoy he podido ir un poquito más, bueno, estar un poquito más con eso. Y para no hacerlo largo, porque también quiero preguntarte, todo esto va también para ir hacia la pregunta, ¿no? Enseguida pues he conectado con algunas cosas, a veces con las que conecto, con mi asma, que tiene que ver con el principio de mi vida, con una sensación de que me tengo que esforzar hasta para respirar, porque cuando yo estaba en la tripita de mi mamá casi muero, y creo que hay una sensación, o sea, creo que hay una memoria ahí de, no sé cómo decir, como que no me pude relajar en el vientre de mi madre o algo así. Y ha continuado como algo luchando por vivir, ¿vale? Entonces ahí la pregunta también que te lanzo, como que ojalá podamos mucho más compartir juntos. Me pregunto, también me ha conmovido la historia de Miriam, ¿no? Porque me pregunto también, por ejemplo, ¿no? Cada vez que hablo con mi madre sobre cómo fue para ella casi perderme, nadie la acompañó a ella como madre. No sé, no hubo un ginecólogo, ¿no? Que un obstetra que le dijese, ¿cómo ha sentido usted esta pérdida casi de su bebé? O yo cuando he ido tantas veces a la alergóloga desde que soy niña, que me ha conmovido también leer tus artículos, ¿no? Sobre cómo acompañas a los niños como pediatra. Entonces, te hacía aquí esta pregunta, ¿no? ¿Podrías contarnos por qué eso tan simple, que es en lo que nos has estado guiando tú ahora, se da de bruces con la práctica de la medicina moderna? ¿Por qué algo tan simple le cuesta tanto incorporarlo? Que yo tengo como algunas ideas, pero me gustaría muchísimo escucharte y, wow, ¿no? O sea, ¿cómo podemos, tanto como pacientes, pero también quienes nos sentimos convocados a curar la medicina, aunque parezca una redundancia, porque yo creo que en muchos sentidos la medicina está enferma? ¿Qué hacemos con este embrollo? ¿Qué hacemos con este embrollo? No sé, son muchas preguntas y muchas sensaciones, así que gracias. Espera, Juan, que estás en silencio. Espera que abre tu micrófono, Juan. Ahora Ahí sí. está, sí. Lo primero que siento
Olga, es tenernos paciencia con nosotros mismos, para aprender a esperar que vengan respuestas de adentro. Y, y darnos cuenta de la profundidad de esta herida que sufrimos los seres humanos de estar desconectados. Pero saber también saber y sentir que antes de que hubiera médicos, antes de que hubiera brujos, curanderos, terapeutas, médicos, gurús, antes de que hubiera eso, ya el cuerpo le estaba hablando al ser humano, el cuerpo doliente. Y ahí está el cuerpo, ahí ha estado. Y ahí estará mientras estemos vivos ahorita, en este mundo. Entonces, ahí vamos a encontrar las respuestas, ¿no? A la medida que las podemos recibir. Y desde allí, pues ver qué sigue. Pero sí lo que has dicho, es una medicina que necesita ser sanada, que necesita reinstalarse allí una conexión, no solamente el médico con el paciente, sino el médico enseñarle al paciente a estar en contacto consigo mismo. Y ahí es donde se resuelven las cosas, sea un cáncer, sea eh, cualquier cosa, cualquier cosa. Todo eso está llamado para dar pasos adelante, ¿no? En la relación con uno mismo y desde allí en la relación con los demás. Así es de que paciencia. Pero también tenemos el recurso de trabajar eso juntos. Y eso es grandioso. Como nos dice Cristina, Cristi querida, ¿no? Entonces, tenemos un reto muy grande y es para todos. Y desde todos para todos. Espero haber dicho algo que vaya en la dirección de tu pregunta, mi respuesta. Gracias, Juan. Gracias, Olga, por tus comentarios, compartir tu experiencia y la pregunta. Oriana. No, no estoy segura de ser yo la primera que tenía, pero si me has dado la voz, yo encantada. Bueno, yo es justo tirando del hilo de esto que Olga, cómplice en ese sanar la medicina, eh, es algo, yo soy médico, soy licenciada en medicina, me asusté tanto durante la carrera y no me asusté tanto por la profundidad de los cuerpos dolientes que veíamos en los hospitales, sino por la disociación tan fuerte que tenían los profesionales sanitarios en ese estar ahí, en ese dolor, de cómo habían adquirido todo tipo de conductas para evadir ese dolor. Esto que siempre se habla, ¿no? De separar la profesión de mi vida, de llevármelo a casa, de no llevármelo a casa, perdón. Me asustaba cómo estudiábamos anatomía con maniquíes o con, o, con, o con cadáveres y nunca con el cuerpo propio, nunca yéndose al interior de nuestras articulaciones, de nuestros corazones, de nuestros pulmones, y bueno, éramos jóvenes y quizás sensaciones las teníamos, obviamente, dolencias y procesos crónicos probablemente poco, pero nos fuimos haciendo adultos y ahí estamos también, ¿no? Con nuestros cuerpos y cómo ese estar en tu cuerpo rara vez dialoga con ese atender los cuerpos y las almas de los demás, ¿no? Y entonces, igual que Olga, tengo como mucha curiosidad, este no es el momento seguro, pero de abrir un espacio de socializar esto y profundizar más, ¿no? Yo no pude convertirme en médica clínica,
porque mi cuerpo ya me avisó que no iba a poder sostener eso, con muchas migrañas, con muchas cosas, y me he quedado en una parte más comunitaria, de salud pública. He tenido que hacer mucho trabajo para desetiquetar la medicina alopática como la mala y la alternativa como la buena, porque además veo claros y sombras en ambos lugares, y sí sentirlo como un continuum. Aquí quiero dar muchísimo las gracias con alguien que estoy hoy reencontrándome, que es Raquel Torrent, con esa visión evolutiva y de teoría integral, ¿no?, de la realidad. Pero últimamente estoy intentando como estar menos en lo teórico y más si estoy en ese puente entre dos orillas, que lo estoy poniendo un poco dicotómico y no es así, sostener mi temblor también ahí, ¿no? Sostener que de momento elijo estar ahí con el cuerpo, digamos, dividido en dos, pero somatizando y sintiendo y sosteniendo corporalmente muchísimo, ¿no? Y acompañar eso, y la herramienta de focusing empieza a ser algo interesante. Perdonadme si me he extendido mucho, agradezco millones este encuentro y lo que nos ha traído hoy aquí, y a todos ustedes. Gracias. Gracias, gracias, Oriana. No, uno nunca puede hablar demasiado de la relación con uno mismo, ¿eh? Siempre es poco y siempre hay más que indagar ahí. Y por eso estamos, ¿no? Para seguir adelante en esos procesos internos que tanto lo necesitan y que tanto tiempo algunas personas como yo hemos desatendido. Así que regresar ahí es como regresar a casa. Y gracias por ampliar esto de la manera como lo has hecho, ¿eh? Muchísimas gracias, Oriana. Sí, muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Caro. No es Caro, soy una hermana Josefina de la comunidad de Sor Caro. Ah, es que hay dos Caros. Ah, vaya. Bueno, te escuchamos primero, hermana Carolina. Sí, me he dado cuenta que desde niña me costaba mucho trabajo compartir. Mi mamá era enérgica, mi papá muy tolerante. Entonces encontraba un refugio en mi papá, que siempre estaba pendiente de nosotros. Y las últimas ocasiones que me he encontrado es que de momento siento como miedo para enfrentar algunas situaciones, pero me considero como fuerte. Y lo que más me domina es lo vulnerable. Tomé conciencia de esto en la etapa del COVID, cuando estábamos preparando materiales y acondicionar cosas para si nos llegaba el virus. Muy valiente dije, esta parte, estaba un cuarto acondicionado. Dije, no, pues aquí yo me quedo en el medio para que pueda atender si nos llega el virus. Total, una hermana fue la que se puso más mal. Le pedía que fuéramos a ver al médico. Fuimos y las dos fuimos diagnosticadas con el virus. Nos aislamos. Fue una cuarentena que me ayudó mucho para poder tomar conciencia de mi debilidad, mi vulnerabilidad. Y creo que esta situación se está repitiendo ahora.
porque de repente me piden que vaya al médico porque me ven frágil y me ha costado mucho, pero aquí estoy, dando mi vulnerabilidad y estas experiencias que están compartiendo, las agradezco. Agradezco a Dios esta oportunidad. Gracias. Caro, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Qué valioso es escucharte. Y qué fácil es sintonizar con tu vulnerabilidad, porque yo creo que son de las cosas humanas que todos compartimos. Y descubrirla en uno mismo es un enorme regalo. Y compartirla aquí, entre este grupo de gente, que por cierto es maravillosa. No ha sido fácil, pero lo agradezco. A Dios, a usted y a mi comunidad. Gracias. Gracias, Caro querida. Muchas gracias. Eternamente, gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, ahora le doy la palabra a la otra Caro que había alzado la mano. Hola, buenas tardes a todos. Em, Mi pregunta es bien práctica. Yo sé que hace unos meses tengo un síntoma que estoy tratando de descubrir qué es ese síntoma, qué lo causó. Fue, a ver, sucedieron ante una situación, me empezaron a pasar cosas en mi cuerpo empezó a hacer síntomas y estoy tratando de entender qué me quiere decir ese síntoma. Y no hay manera, yo lo siento mudo. Digo, bueno, vi algo que me asustó y entonces me pasó esto en los ojos, pero no sé si es por ahí. Entonces, bueno, a ver si pongo corazón, lo hago después de meditar, con conciencia, con presencia, y no llego. Así que, bueno, una pista, cómo llegar al mensaje que me quiere dar ese síntoma. Ujú. Sí, Gracias, Juan. sí, pero es es tan claro lo que dices y a veces es como estando tan cerca, a veces los sentimos tan lejos, pero en realidad está cerca, más cerca de lo que pensamos. Pero el trabajo ahí es eh, encontrar una manera personal, como nadie más que tú, para entrar allá a esos espacios. Y para eso, pues, ayuda la práctica. La práctica ahí es esencial. Como les comentaba yo, me tardé meses en llegar a experimentar eso que llamamos una sensación sentida. ¿Dónde llevo eso que está en mí, que estoy viviendo ahorita? Entonces, a veces lo podemos hacer por nosotros mismos y a veces necesitamos una ayuda. Yo la necesité por mucho tiempo y me tuvieron una paciencia hasta encontrarla que todavía la agradezco y lo agradeceré por siempre. Hasta que llegó el día en que me di cuenta que yo podía enfocar por mí mismo. Y me di cuenta también que los enfoques que yo hago suelen ser más profundos que cuando me acompañan. Suele ir más adentro que cuando yo lo hago conmigo mismo. Entonces, tenemos ya toda una cosa, un conglomerado de cosas que nos van guiando y nos van dando paso a paso, diciéndonos, ofreciéndonos una ruta, ¿no? Entonces, lo inicial sería, a ver, preguntarse a uno mismo,
estaré yo en el momento de atender lo que mi cuerpo me quiere decir, lo que me ha estado diciendo, y encontrar una respuesta a eso, una respuesta auténtica, genuina. Sí, me la juego con lo que mi cuerpo me quiera decir. Voy a ir ahí, porque me importa, porque es mi vida, ¿no? Tomar primero una resolución de ese calibre, de hacernos, eh, pues, dueños de nosotros mismos. Y desde allí, iniciar este camino de hallazgos, de dificultades, porque todo eso entra aquí, ¿eh? Cuando entramos ahí, nos damos cuenta que sí, hay algunas cosas ya resueltas, pero hay otras muchas que todavía no. No solamente no están resueltas, sino que todavía ni siquiera hemos detectado. A Jenny le pasó una cosa muy especial. Cuando iban estas personas que tenían ese proceso muy caminando adelante, en 2, 3 sesiones que tenían, ya estaban abordando temas que nunca se imaginaron que tuvieran que ver con lo que la vida les estaba dando, con a dónde podían llegar, a lo que les era totalmente inaccesible antes, ni siquiera lo podían pensar, pero ya estaban viviendo otras realidades que los tenían viviendo desde adentro y con los demás a mayor profundidad, eso que estaban detectando. Así es de que ánimo, Caro, ánimo, ánimo, Muchas ¿no? gracias, Juan. Así comenzamos todos, Gracias, ¿eh? gracias. Sí, todos. Sí, muchas gracias, Caro. Sí, yo también he tenido varias sesiones de focusing. He intentado sola, pero no, no me logro concentrar. Entonces prefiero que Juan me acompañe y ahí sí entro profundo y siempre mi cuerpo me trae gratas sorpresas. Em, y también, antes de darle la palabra a la última, porque ya se nos acabó prácticamente el tiempo, antes de dar la palabra, cuento, Juan, que algo me pasó con mi hijo y lo que tú dices, ellos como que ya están mucho más conectados. eh, Porque yo al principio también pensaba que era todo un proceso y tiene que ser una metodología y un paso a paso. Y cuando te dije, ¿cuál es la herramienta de sanación? Y tú decías, es sencillo, es ponle atención, tener conciencia. Y así hice algo con mi hijo. Llevaba una semana en que no podía dormir, se levantaba, estaba inquieto, se pasaba a nuestra cama, se iba al baño, pero no mostraba ningún síntoma de nada. Hasta que un día, ya después de una semana de que estamos así como trasnochando, no sé qué, yo le dije, bueno, vamos a preguntarle a tu cuerpo qué es lo que pasa. Entonces mi hijo estaba acostado ya para dormir, entonces miremos, hice algo como, de hecho medio similar a lo que tú haces, como un chequeo. Le pregunté a mi hijo, ¿qué sientes? ¿Tienes algún dolor? ¿Tienes alguna molestia en alguna parte de tu cuerpo? Y él creo que hizo el check así y dijo, no, no. Y pum, salió corriendo al baño. Y después empezó a sentir una molestia que ya sabemos, porque esto ya le ha pasado, de parásitos. Y él ya la tiene tan clara, entonces como que era poner atención y los parásitos mostraron el síntoma y ya pudimos tratarlo y ya está bien. Con la medicina pues tradicional, claro. Pero fue necesario, si no se había presentado el síntoma, él no tenía ese malestar específico hasta que no le preguntamos al cuerpo. Entonces fue como, ¡ah! Ayudé a mi hijo, gracias Juan por tus enseñanzas eh, em, y me alegra mucho pues también compartirlo aquí para que vean que es así de sencillo o puede ser así de sencillo, aunque a veces se toma su tiempo y tengo que tener paciencia. Sí, mira, hay que ver la orientación básica para esto es dedicarle para empezar un tiempo al cuerpo.
¿eh? Con eso empezamos. Y eso es lo que va a continuar siempre. Estar en contacto con el cuerpo y sus sensaciones, como con la punta del iceberg, ¿no? Lo que está flotando todavía en el océano. Ir allí y quedarse un ratito con eso y dejar que fluyan las cosas desde adentro, poco a poquito. Bueno, no siempre es poco a poquito, como decíamos, ¿no? Pero hay que comenzar por allí. Entonces, nos pasamos unos 6 minutos, no se vayan, vamos a hacer el cierre del evento. Entonces, yo siempre primero hago el cierre comentando sobre los próximos eventos que vamos a tener. Entonces, ya les comparto aquí mi pantalla. Denme un momento. A ver. Entonces, el próximo encuentro no es como evento de estos, que es como una charla, sino esto se llama un encuentro, se llama Creando Lazos. Es un espacio informal que se hace de manera mensual. El próximo es el 10 de octubre, el viernes también a la misma hora, en donde realmente, de hecho, no se graba, es algo para abrirnos, crear comunidad, compartir experiencias, compartir ideas, todo en un entorno de mucha empatía, mucho respeto, mente abierta, respeto por el otro. Y pues la idea es justamente eso, crear lazos, crear conexiones. En general se ha formado un grupo muy, muy hermoso, siempre se unen personas nuevas. Pueden incluso solo conectarse a escuchar y ya está, no tienen que compartir sus experiencias personales ni nada. Entonces, pues todos están invitados, solo que lo único que restringimos más para que esto se tome con mucha seriedad es que lo hagan personas que hayan realizado alguna donación. Entonces, si donaron, entonces, digamos, para este encuentro, pues ya tienen el acceso inmediato y les llegará un correo. O si Mm. no pueden hacer una donación, también me pueden escribir al correo y miramos de qué manera pueden contribuir de manera voluntaria para que puedan acceder a esto. Entonces, esto se hace con donaciones o contribuciones voluntarias al proyecto de la Scientific and Medical Network en español, que lo que hacemos es crear puentes entre ciencia y espiritualidad. Y el siguiente evento, que ya si es una charla, es una presentación a cargo de Ana María Llamazares, ella es antropóloga. El título del evento es Cambio de paradigmas, despertar espiritual y evolución de la conciencia. Entonces, este evento se realizará el viernes 24 de octubre, también a la misma hora. Muy bien. Entonces, pues con esto, digamos que damos por terminado. Quiero que Juan, tú hagas un cierre y si quieres decir unas palabras para concluir. Bueno, la tecnología en movimiento, que es maravillosa, ¿eh? Lo agradezco muchísimo que esto nos esté conectando desde tantos lugares a tantas personas en un mismo proyecto de aprender a acompañarnos a nosotros mismos y quien lo sienta, aprender a acompañar a otros. Con eso yo creo que puedo cerrar, darnos cuenta de qué queremos, qué podemos hacer para nosotros mismos con el focusing, con la bioespiritualidad y a qué nos llama el contacto con esto. Y bueno, ahí cada quien encontraremos la respuesta, porque ahí está. Se está formando, no está dada. No es como sacar algo de un cajón. No, todo esto se da, es proceso. Somos proceso. No está nada como salido de una línea de ensamble, un carro 2026, ¿no? No, ahí está, esperando ser llevado adelante. Y con eso les doy las gracias a cada persona que ha estado aquí, porque he sentido su presencia para mí y eso es muy significativo. Muchas gracias para siempre.
Gracias, Muchísimas Juanito. gracias. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a todos.